señoritas, bienvenidos un sábado más al canal. Hoy vamos a hablar de la palabra gorda, o gordo, me da igual. De su significado, en la sociedad nuestra esta palabra para qué se utiliza, para qué se sigue utilizando, y de la transición que he tenido yo misma de odiar esta palabra, de sentirme humillada, sentirme dolida cuando se referían a mí con este nombre, al gran paso que he dado que para mí la palabra gorda, gordo, es un mantra y es algo que yo personalmente utilizo y me da una autoestima y una confianza propia enorme. Dicen que hagas de tus debilidades, de tus flaquezas, tus fortalezas. Nunca mejor dicho. Aunque ser gordo no es ninguna flaqueza. Entiendas el juego de palabras. Dicho lo cual, vamos a empezar un poquito. Primero, ¿qué es la palabra gordo o gorda? Pues es un adjetivo calificativo, es una palabra que se utiliza para designar la circunstancia morfológica, es decir, la constitución de tu cuerpo. Punto pelota. En ningún momento, en el momento de asignarla etimológicamente, morfológicamente, en ningún diccionario, en ningún sitio, lo podéis buscar donde queráis, ni en Google, aparece que esta palabra sea utilizada o deba ser utilizada como un insulto. ¿Por qué no lo es? No lo es. Es un adjetivo, es una característica de tu cuerpo, punto. En la sociedad hay un gran problema que es el hecho de que te crías, nos criamos todos en general por televisión, publicidad, educación de tus propios padres, o si no son padres, familiares, amigos, profesores, etcétera, etcétera, donde le dan a esta palabra un significado completamente diferente. Deja de ser un adjetivo, deja de ser una circunstancia, que puede ser temporal o permanente, para empezar a ser un insulto, una forma o un intento de humillar a otra persona. Entonces aquí ya nos encontramos con varios problemas. El primer problema con el que nos encontramos es el hecho de tener esa mala educación, por llamarla de alguna manera. Es el hecho de considerar o de habernos educado o criado creyendo que esta palabra es un insulto. Puede ser por una mala educación, puede ser por una circunstancia. Puede ser porque te educas en una circunstancia en la que estás acostumbrado o acostumbrada a ver esa palabra como algo hiriente. Entonces, lo primero que hay que hacer, en primer lugar, si tienes un hijo, un sobrino, un hermano menor, eres profesor, si estás en contacto con niños de manera permanente, no me refiero a que te encuentres un niño por la calle y le digas, niño, gordo no es un insulto, y se lo digas así de repente y te vayas, porque quizá luego llaman a la policía y te detienen por andar acosando a guajes donde no hay que acosarles. Pero si tienes una relación personal, bastante diaria o que tienes un contacto bastante cercano con padres, niños, etcétera, etcétera, lo primero y lo más importante es la educación en las edades más tempranas. Enseñar, en primer lugar, que si tienes un problema con una persona, lo soluciones hablando, no hiriendo a esa persona y no insultándole. En segundo lugar, que esta palabra no es un insulto, es un adjetivo calificativo, es un adjetivo, la forma de ser de esa persona, y que nunca hay que utilizar esta palabra con intenciones de dañar a otro. Si tú educas a un niño así, el día de mañana va a haber extrañísimo que se metan con alguien llamándole gordo o gorda. Porque no lo tiene metido en su cabeza, a él le han educado de otra manera. Entonces le va a chocar, no va a utilizar la palabra, aleccionará a la gente del entorno suyo, véase amigos, familiares, quien sea, de que esa palabra no se utiliza de esa manera y las cosas se irían solucionando mucho más rápido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no es tan fácil. El niño además ve la tele. Y en la tele, modelos, cada vez menos, pero generalmente. Modelos, personajes famosos, etcétera, etcétera, se buscan mucho la vida para tener un cuerpo determinado. Entonces, aunque tú estés haciendo muy buena educación, depende de qué cadenas, depende de qué contenido visual, musical, etcétera, etcétera, vea tu hijo, hija, primo, sobrino, estudiante, lo que sea, es posible que se le metan en la cabeza ideas erróneas. Aparte de solventar esto, habría que solventar también el tema de que aunque tú te críes en una familia que sea muy gordofóbica, o muy machista, o muy racista, o que tengan un montón de prejuicios por todas partes, llega un momento donde te entra la curiosidad que suele ser sobre la adolescencia. Infórmate, conoce movimientos, respeta y ten empatía. Hay muchísimos adultos que lo que les falta es empatía. No es que ya me falta educación, no, cariño, te falta empatía. Tú no coges un libro, no tienes un libro porque no te da la puñetera gana. No va a estar tu madre detrás tuyo, que tienes, Juan Antonio, tienes 45 años... No va a estar para hacerte la cama, va a estar para enseñarte lo que es la gordofobia. No. Entonces, todo esto es el estigma que envuelve a esta palabra. Luego está la otra parte, la parte que se siente afectada, la parte que se ha criado con lo mismo que tú, pero ha tenido la mala suerte, vuelvo a hablar entrecomillado, porque no es ni mala ni buena suerte, te tocó, de tener un cuerpo que no es normativo y por lo cual se siente herido cada vez que utilizan esa palabra en su contra.
Pues tú también te tienes que educar. Tú también tienes que aprender que no pasa nada por estar gordo, por estar gorda, que es una característica física normal y corriente, que no te va a conllevar ningún tipo de problema, en principio. Que no te va a impedir nada, que vas a poder seguir haciendo vida normal sin ningún tipo de problema. Que vas a poder seguir comprando ropa, que vas a poder seguir haciendo ejercicio, que vas a poder seguir haciendo muchísimas cosas, y si no que me lo digan a mí. Que tengo el cuerpo que tengo, peso lo que peso y llevo desde los 4 años haciendo artes marciales. Y a mí el sobrepeso nunca me ha impedido nada. He tenido años de tener más sobrepeso y años de tener menos. Pero siempre lo he tenido porque volvemos a lo mismo, es mi constitución. Mi cuerpo tiende a ser un cuerpo grande. Y no me voy a matar a celgar vida para entrar en una talla 40. No me interesa. Así de claro. ¿Cuándo me llamaron a mí gorda por primera vez? Con muy pocos años. 5 o 6 años, al principio de primaria, ya escuché a varios compañeros dirigirse a mí de esa manera. Haces lo típico, o eres de los que te callas o eres de los que avisan a la profesora. Yo al principio me callé, luego me acuerdo que la profesora se enteró, llamó a mis padres, hubo tutorías, y parece que la cosa frenó. Frena hasta que empieza la adolescencia. Cuando empieza la adolescencia, el que ha sido maleducado, el que no ha tenido una buena crianza, el que no le han dado unos buenos valores, va a empeorar, no va a mejorar por sí solo. Y además en la adolescencia todos estamos en la edad del pavo, todos pensamos que tenemos razón. Generalmente si tienes sobrepeso tiendes a, sobre todo en mujeres me estoy refiriendo, tiendes a que tu cuerpo empiece antes con el tema pubertad, pechos, etcétera, etcétera. Y si eres la primera en clase que te salen las tetas, ya tienes otro Cristo encima, eres la gorda y la tetuda. Que me lo digan a mí. Luego te sale el culo y eres la gorda, la tetuda y la culona. Estupendo. Luego pasan los años y ves a X que tenía clase contigo, te llamaba tetona poniéndose tetas postizas, pero eso es otro tema aparte, esa es otra historia. La cosa aquí es que ahí ya empezamos en la etapa peligrosa. Empezamos en la etapa en la que tienes las hormonas, que una te va para Albacete, la otra para Alicante y la otra se te ha perdido en los pies. Empezamos donde empiezas a consumir moda, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado muchísimo la moda, empiezas a consumir moda, estética, etcétera, etcétera, y lo único que veíamos, ahora se ve menos, pero se sigue viendo todavía, era modelos con X cánones. Claro, tú no te identificas con nada de lo que aparece ahí. Tú no te puedes poner la misma ropa que tus compañeros o compañeras porque no pesas lo mismo, tu cuerpo no es lo mismo. ¡Tachán! No puedes. Cuando la máxima talla que hay en un sitio es una 40 y tú gastas una 42, 44 con 15 años, pues no se puede. Lo siento. Entonces vuelven a llegar los insultos. Acompañados por otras frases un poquito más subidas de tono, tipo la puta gorda, la zorra de la gorda, y otros tipos de sobrenombres que te ponen relacionados con animales. No son... Este tipo de gente no es muy inteligente, la verdad. Desde elefante, ballena, hipopótamo, cerdo... podría estar así 25 minutos yo sola. Entonces, claro, tú empiezas a odiar esa palabra. Cada vez que oyes algo en decir gorda, o te echas a llorar, o te entra la rabia, o te entran los 1000 demonios. Yo siempre he tenido mucho carácter, entonces a mí me entraban los 1000 demonios. Yo llegó un momento que estaba tan harta de la palabra que empecé a defenderme. Empecé a dar hostias, así de claro. ¿Frenó el problema? No. Lo que pasó es que en vez de ser la puta gorda era la puta gorda agresiva de mierda, cosas por el estilo, que por supuesto generalmente decían a mis espaldas o cuando pensaban que yo no les oía. Entonces ahí entras en un círculo vicioso que te suele durar hasta que acabas, pues hasta los 18, una cosa así, hasta que acabas tu etapa adolescente, por decirlo de alguna manera. Te entra la etapa del odio hacia esa palabra. La consideras negativa y puede ser que intentes, o a base de esclavitud, de dietas, ejercicio, etcétera, etcétera, cambiar tu cuerpo para que no te vuelvan a llamar eso, o tú te vuelves el problema. Ahí entramos en lo famoso de los sexgordos. Hay muchas personas que se están matando, se han matado y se seguirán matando toda su vida a dieta y a gimnasio para tener un cuerpo normativo, que no han trabajado su amor propio y su cabeza, su autoestima, y que su autoestima solamente se mide en un peso. Entonces ese tipo de personas son muy hirientes con las personas que tenemos sobrepeso. Suelen ser los típicos de, ay, gracias a Dios porque yo era una puta gorda de no sé qué, de no sé cuánto, mira esa gorda que no se cuida, mira no sé qué, mira no sé cuánto. En fin. Entonces tú entras en ese bucle. Tienes dos caminos. Tienes el camino de estar toda tu vida esclavizada para tener el cuerpo que crees que es perfecto y que crees necesitar. O tienes el camino de la aceptación, que suele ser mucho más duro, suele ser mucho más peligroso, te das hostias como panes y tardas muchos años en aprender de ti misma mismo.
Yo, gracias a la educación de mi familia más cercana, amistades más cercanas y a mí misma, elegí el camino de la aceptación. Aunque sí que tuve unos años muy tontos que pensé en ponerme un balón, ¿se llama balón? Sí, un balón gástrico y cosas de estas, y matarme toda la vida trabajando y ahorrando para eso. En fin. Pero luego cogí el camino del amor propio. Cuando coges el camino del amor propio, una de las primeras cosas que tienes que hacer, aparte de autorreconocerte, estar contigo mismo, aprender tus valores, tus puntos fuertes y tus puntos débiles, es aprender de nuevo el significado de la palabra gorda o gordo. Aunque parezca una tontería, pero tienes que hacerlo. Porque tienes que dejar de ver este adjetivo como tu enemigo más cercano, que no lo es, no te ha hecho nada. Para empezar a verlo, primero lo ves como una característica de tu cuerpo. Te cuesta decirlo, te cuesta verbalizarlo, te cuesta decir sí, soy una mujer gorda o soy un hombre gordo. Tiendes a decir sí, soy una mujer con curvas, soy una mujer grande. Hablo en femenino porque hablo desde mi experiencia personal y yo no me puedo poner en el papel de un hombre con sobrepeso, de un hombre gordo, porque no lo soy y no sé qué adjetivos se utilizan para intentar no decir gordo. No estoy muy enterada en eso. Entonces voy a hablar desde mi punto de vista y por eso hablo en femenino, que no se me ofenda a nadie, por favor. Por favor. Vale. Dicho esto, pues primero entras en ese ciclo. Lo primero que te ocurre, que yo recuerdo en mí misma, es que no te gusta esa palabra. Intentas no decirla y que nadie la diga a tu alrededor. Es como llamar puta a una mujer, para que nos entendamos. Es una palabra que no se debe decir, es una palabra que es hiriente, es una palabra que no tiene nada que ver. Sigues tomándote la palabra como si fuera un insulto y crees que lo mejor que puedes hacer es no verbalizarla y no dejar que la gente de tu alrededor la verbalice. Tú sigues todavía esclavizada a esa palabra, consideras que esa enorme palabra gorda, 4 letras, ¿qué daño pueden hacer? 5 letras, perdón, ¿qué daño pueden hacer? Tú me dirás. Sigues estando esclavizada a esa palabra. Así pueden pasar desde unos meses a unos años, en mi caso fueron unos años, en casi todos los casos suelen ser años siempre, donde tú estás esclavizada a esa palabra, hasta que de repente un día lo dices, oyes a alguien que te llama gorda y te das la vuelta y dices, sí, soy gorda, cariño, ¿qué pasa? Tengo espejos en mi casa, me lo veo. Esa fue la primera respuesta que yo di metiendo la palabra. Esa persona se quedó con el punto en la boca, no volvió a decirme nada en el resto de su vida. A día de hoy sigo sin saber nada de esa persona, lo agradezco un montón. Y tú entonces luego cuando llegas a tu casa o cuando sales de esa situación o cuando estás en otro sitio más tranquila te pones a pensar y dices, me he referido a mí misma con esta palabra con los años que llevo intentando quitarla de mi vocabulario y te das cuenta que no es una palabra peligrosa, que tú has permitido que la palabra sea peligrosa. Y entonces empiezas a meterla, empiezas a referirte a ti misma como gorda, haces chistes, empiezas a mofarte de la palabra, lo cual tampoco es bueno ni tampoco es sano. Pero bueno, te lo tomas con humor, los insultos te los tomas con humor. Y cuando pasan estos años de humor, de hacer tú misma o tú mismo chistes sobre gordos, de reírte de esta circunstancia, de reírte de la palabra, te das cuenta que ese tampoco es el camino. Te has dado con la segunda piedra. Necesitas la tercera todavía. Entonces llega la tercera vía, que es en la que estoy yo, que creo que es la más sana para todo en general, pero sobre todo para este tipo de situaciones donde estás, al fin y al cabo, de rodillas bajo una palabra, bajo una losa que te has puesto tú misma. El momento de la aceptación, de aceptar que tu cuerpo entra dentro de lo que se denomina gordo o gorda y de que no pasa nada. Que si alguien te llama gordo o gorda en el sentido despectivo, tienes que defenderte. Hacerle entender en primer lugar que está cometiendo un error, que intentar insultar con una referencia física es como si tú le llamas a él o a ella alto, delgado, fuerte, lo que sea. Y lo segundo, defenderte. No hay que permitir que nadie te humille o te intente humillar utilizando una palabra. De ninguna de las maneras. Pero ya son temas de que si no te defiendes tú no va a venir nadie a defenderte. Vale. ¿Y en qué momento se convirtió la palabra en un mantra para mí? Pues la palabra se ha convertido en un mantra a lo largo de los años, sobre todo por mis amistades más cercanas. Yo tengo una amiga de toda la vida. No la voy a exponer aquí, no voy a decir su nombre, pero ella al ver el vídeo va a saber que me refiero a ella. Llevamos 16 años juntas o más. Siempre nos equivocamos. Yo creo que llevamos diciendo lo de 16 años desde que terció. Y siempre
con los saludos del WhatsApp, del Messenger, de aquellas, de las llamadas, de lo que sea, es en plan, hola gorda, ¿qué tal? Hola gorda, ¿cómo vas? Esa gorda es mi amiga, no sé qué, no sé cuándo. Entonces te das cuenta de que tú tienes el poder de transformar una palabra negativa en algo precioso y en algo bonito. Yo cuando llamo gorda a mi amiga, no es porque esté gorda, que lo está igual que lo estoy yo. Y ella lo sabe y lo lleva muy bien, igual que lo llevo yo. Es porque lo has transformado en una palabra cariñosa, en una forma de referirte a esa persona que es especial para ti. Y en ese momento me di cuenta que la palabra tiene su parte positiva. Y que depende de ti hacer que la palabra tenga su parte positiva. Entonces, lo único que os puedo desear, de verdad, es en primer lugar que cojáis el camino del amor propio cuando estéis en esa división de transformo mi cuerpo para entrar en los cánones y vivo toda mi vida esclavizada o esclavizado, o cojo el camino del amor propio y por el camino me voy nutriendo y encontrando personas maravillosas que yo me estoy encontrando y me sigo encontrando a día de hoy. Eso es lo primero que os puedo desear. Y lo segundo, que llegue un momento que la palabra sea algo tan bonito para vosotros que os refieres con ese apelativo cariñoso a un amigo o una amiga. Es lo mejor que os puedo desear en este mundo y eso que os deseo. Que llegue un momento que la palabra sea bonita. Que llegue un momento que sea una fortaleza. Que sea algo que dices bueno sin pensar. Que sea algo positivo. Porque estar gordo o estar delgado es una característica al fin y al cabo, pero de ti depende transformarlo en algo positivo. Y siempre es mejor convivir con algo positivo que vas a tener que convivir el resto de tu vida que hacer de una palabra una losa que llevar encima todos los años que te quedan. Mírate, reconócete y dite, y a ti mismo, tienes que decirte, me quedan muchos años contigo, muchísimos. ¿Para qué te voy a hacer sufrir para hacerme sufrir a mí si podemos hacer el camino juntos, recorrerlo, encontrar personas maravillosas? A veces otras que no tanto, pero bueno, ya sabréis defenderos en esos momentos. Poder disfrutar, poder correr, poder viajar. Sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de prejuicio. Pues es lo que os deseo. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no se os haya hecho muy largo, que no se os haya hecho muy lioso. He intentado hablar con el corazón. Siguen siendo vídeos un poco difíciles de hacer para mí porque me vienen a la cabeza de golpe demasiados recuerdos y demasiadas cosas, pero espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darme un like. Si no estáis suscritos, suscribiros, que es gratis y te entretienes los sábados a las 5 de la tarde viendo aquí a la chache. Y compartir el vídeo. Muchos besos. Y que la palabra gordo no sea un problema para tu autoestima.